Que Dios nos bendiga esta mañana al abrir su palabra. Qué bonito canto que cantamos ahorita, ¿no? Más allá del sol. Y saben, hermanos, ya por muchos años, por estar cantando en español, ya ahorita me confundo con el portugués. Y que fui a Brasil hace un tiempo, y cuando estaba cantando ese canto ya lo mezclaba todo y no salía nada, ¿no? Pero sí, está muy, muy hermoso y lo cantamos de la misma manera como ustedes. Muito além do sol. El coro. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar belo lugar, muito além do sol. Amém? Más allá del sol. Es la esperanza de los cristianos. Este mundo no es nuestra casa. Estamos aqui por um tempo. E talvez, hermanos, que alguno de nosotros va al descanso. Y tal vez que alguno de nosotros nunca va al descanso o al sueño de la muerte. Y quién sabe, hermanos, como Elías, tal vez algunos de aquí vamos a ser arrebatados y a vivir allá en la gloria sin pasar por la sepultura. ¿Decimos amén, hermanos? Pero los que van a tener este privilegio, que no van a conocer la muerte, tendrán que pasar por una gran tribulación como nunca hubo. Pero serán fortalecidos por la gracia de Jesús, que es el poder del Espíritu Santo. Así, hermanos, que no hay que temer ni una cosa y ni la otra. Ya estoy hablando muchas veces aquí, hermanos, de este miedo de la persecución, miedo de la muerte. Eso tiene que acabar en la iglesia de Dios. Porque así pasaron todos los hijos e hijas de Dios a lo largo de los siglos, pero más que todo Jesús pasó por esa experiencia y Él nos puede fortalecer para pasarla también. Amén, hermanos. Así que no hay que temer. Más allá del sol está mi hogar. Me acuerdo cuando San Pedro, hermanos, le tocó ir al descanso, pero no como Juan, así de viejito, de ancianito, ¿no? No, Pedro fue a la cruz, pero lo tomó, hermanos, como un gran privilegio, una gran gloria, como si fuera sentar en un trono. Imagina, dice, yo no quiero ser crucificado como mi Señor, no merezco, póngame al revés. Y le pusieron de cabeza para abajo. Imagina, hermanos, a qué punto llegó la consagración de San Pedro. Y ya no era así un pescador fuerte como cuando andaba con Jesús, ahora era un ancianito, pero tenía fuerza y gracia y abundancia de fuerza para enfrentar la muerte, y lo hizo con gloria. Alabado sea Dios. Hermanos, queremos dar la bienvenida a todas las visitas. Hay muchas personas que nos visitan esta mañana aquí en la iglesia, y también queremos dar un saludo a usted que está en su casa y que nos está acompañando por la televisión, que nos está acompañando por un DVD. Que Dios nos bendiga a todos este momento, porque es el momento cuando vamos a abrir su palabra. Y mi querido hermano, y ya estamos estudiando por varias veces el libro de Daniel. Empezamos en el libro de Apocalipsis y vamos ahora buscando profundizar un poquito en Daniel, y después vamos a regresar a Apocalipsis otra vez, porque esos dos libros, ellos son libros proféticos y no se puede entenderlos de manera divorciada. Así, mis queridos hermanos, estamos dando en la parte de la mañana esses temas de profecía, y en la parte de la tarde los temas de reforma pro salud, porque queremos que esta iglesia sea una iglesia que se levante para llevar la obra médico-misionera a este país, a esse estado aqui, e especialmente essa cidade de Los Ángeles. Amém, hermanos? Claro, eu digo país e ao mundo por la televisão. Estamos levando este mesmo mensagem a outras igrejas, a outros hermanos que também querem aprender mais do plano de Deus para esta hora. Então, mis hermanos, mencionamos várias vezes que decorar matemática, decorar profecia, ter uma mente rápida para falar de números, no transforma la vida de nadie. El diablo sabe más que todos nosotros a la vez juntos y va directito al infierno y va a quemar, hermanos, un gran tiempo, ¿no?
Então, a profecia está para ser estudada como um mapa. A palavra de Deus nos diz de onde venimos, onde estamos e para onde vamos. Decimos amém, hermanos? Pero isso não salva. O conhecimento, hermanos, não salva. Quem nos vai salvar é a persona de Jesus. É a graça e a misericórdia de nosso Salvador. Por isso lo hablamos lo mismo a la tarde, quando hablamos de reforma pro salud. De nada sirve ser vegetariano, conhecer todos os nutrientes, todos os elementos de las plantas, las frutas e verduras, porque o diabo também é vegetariano, hermanos, e não come carne, e vai directito, hermanos, ao fuego. Assim que é um carácter que tem que ser transformado, amém, hermanos? É quando seamos como Cristo, então Ele vendrá reclamar a igreja como suya. Pero a la vez, hermanos, quando somos como Cristo, vamos estudar a palavra, vamos conhecer a profecia e vamos abraçar a reforma pro salud e vamos ganhar almas por el meio de la obra médico-missioneira. Amém, hermanos? Assim que é um paquete, não é solamente um detalhe, não? Sentar aqui, aprender uma profecia e agora vou ao cielo. Esse é um programa que o Senhor tem para a sua igreja. É algo maravilhoso que nos involucra a todos. Esta obra não é a obra do pastor, não é a obra da televisão, esta obra é a obra de la igreja. A igreja tem que ser treinada e sair a campo para ser a luz, a sal de la tierra. Amém, hermanos? Então, com isto miramos agora a importância de estudar Daniel. Jesus, de todos os livros do Antigo Testamento, não falou assim, el que lê Isaías, el que lê Jeremias, disse el que lê Daniel, quer dizer, Jesus em Mateus 24:15 recomenda o estudo de Daniel, recomenda o entendimento de Daniel. Por isso predicamos de la reforma pro salud, porque se você pode dizer, não faz exercício, não come como Deus manda, não obedece ao Senhor, aunque você se esforça para aprender, pero uma vez que você já sai à porta, não sabe nada. Ai, que dia é hoje, como me nombre, onde vivo, hasta el Alzheimer le agarra de todos os cantos del cerebro, não? E que dizer a cita bíblica, alguns me dizem assim, ai, eu leio tanto a Bíblia, pero não consigo retener nada. Algo está mal, porque o Senhor criou um cerebro fantástico e não usamos, meus irmãos, nem 10% deste cerebro, não? Então, algo anda mal, tem que fazer exercício, tem que comer como Deus manda, tem que abrir a ventanita para que entre oxígeno à recâmara, e essas coisas nos ajudam, todo esse paquete, a ter uma memória lúcida, porque, meus irmãos, não é solamente ter memória para matemática e para profecia, é ter entendimento. Diz a Bíblia em Mateus, em Marcos, em Lucas, em Juan, em toda a Bíblia, que chegou o dilúvio, os antediluvianos não tiveram entendimento, por isso perderam a salvação. E eram pessoas muito inteligentes, mas não tiveram discernimento. Então, a parte de ter entendimento, devemos ter discernimento espiritual. Por isso se requer da unção do Espírito Santo. Não é solamente comer queijo, não, há que ter a unção do Espírito Santo, porque há conexões que se dão através das neuronas, desses neurotransmissores, por la sinapse, que se requer caminho, es por decir, abrir caminho. El ateo não tem esse caminho, não pode, não há conexões aí. Mas quando vem o Espírito Santo, nos vai abrir essas conexões, nos vai ajudar a ter esse discernimento espiritual. Amém, irmãos? Agora vamos aprender de Deus, ter reverência. Agora vamos fazer a obra médico-missioneira. Agora vamos trazer o dízimo à igreja. Agora vamos começar a entender as coisas espirituais. Então, miren o que diz, hermanos, a palavra de Deus, já leemos esta manhã. O livro de Daniel, capítulo 8, versículo 15, diz: E aconteció que mientras yo, Daniel, considerava a visão e procurava compreenderla, e aqui se puso delante de mim uno com aparência de homem, versículo 16, e oí uma voz de homem entre as riberas del Ulai que gritou e dijo: Gabriel, enseña a visão. Vindo luego acerca de onde eu estava, e com sua venida me assombré, e me postrei sobre meu rostro. Pero ele me dijo: entiende, hijo de homem, porque a visão é para o tempo del fim. Decimos amém, irmãos? De que está falando a Bíblia? Que visão? E que é o tempo del fim? Se as visitas se quedam um pouco mareadas, não se assustem.
Así también todos pasamos por lo mismo, ¿no? Primera vez que abrimos la Biblia estamos perdiditos como un perro en día de mudanza, ¿no? Sí, pero así es. Pero ya la vez que usted, segunda vez que usted va leyendo, estudiando, empieza a aprender, ya dice, oh, ya me acuerdo esto, ya empieza a entender, y a la vez que pasa 5 años, 10 años, usted já está dando una clase así sin agarrar la Biblia porque lo tiene todo de memoria, ¿no? Pero dice la palabra, hermanos, que Daniel tampoco no tenía conocimiento, no tenía entendimiento, él hubo una visión, pero él no sabía qué significaba. Y ya miramos aquí que incluso Daniel se enferma. Y Daniel tenía una expectativa y Dios tenía otra expectativa. Daniel lo que quería saber es lo que llegó el tiempo, como estaba leyendo el libro de Jeremías, tenía que regresar a Jerusalén con su pueblo, pero no pasaba nada. Y Daniel ahora se puso a orar. Si usted va a leer el capítulo 9 más adelante, está en oración, intercediendo, porque no estaba aconteciendo nada. Y él sabía que debían regresar, ya era tiempo de regresar. Pero enquanto Daniel está orando, intercediendo por su pueblo, por una libertación momentánea, Dios ahora va a dar una visión de una libertación general. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El Señor tenía algo más para nosotros por intermedio de Daniel. El capítulo 8 de Daniel, versículo 19, va a decir así: y dijo, y aquí yo te enseñaré lo que ha de venir. ¿Cuándo, hermanos? Al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Lo mismo. Para el tiempo del fin. Capítulo 8, versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Amén, hermanos. Todo adventista debe de entender eso. No apenas la matemática, no apenas la profecía, pero la misión que está por detrás de esas palabras. ¿Qué dijo yo? La misión. No solamente la visión, no solamente la profecía de las 2300 tardes y mañanas, pero ¿qué? La misión que nos da Dios en este capítulo. ¿Qué dice más? Y tú guarda la visión porque es para ¿qué? Esta visión es para muchos días. Ahí está 3 veces lo mismo. Para el futuro, para el fin, para muchos días. Quiere decir, este capítulo 8 es un capítulo especial. Yo sé, claro, que estoy muy limitado aquí por un tiempo, ¿no? Yo no pudiera dar mucho tiempo de predicación, ya que los niños empiezan a gritar, la gente se cansa y no es contraproducente, no es muy bueno estar alargando demasiado, pero sí, hermanos, hay mucha luz en el capítulo 8 de Daniel, que ni el propio Daniel no lo pudo entender, como mencionamos ahí, que ahora tiene que venir ayuda para dar entendimiento, y no podemos entender el capítulo 8 de Daniel si no leemos y estudiamos el capítulo 9 de Daniel, porque el capítulo 9 va a ser, como por decir, hermanos, la respuesta, la llave para descifrar el enigma del capítulo 8, pero hoy, hermanos, no me toca entrar al capítulo 9 porque sería alargar demasiado. Entonces, hermanos, el otro que mencioné es que a la vez no podemos entender Daniel 8, 9, 10, especialmente el 11, que la mayoría ni sabemos nada, y el 12, si no entendemos el capítulo 2. Daniel 2, hermanos, tiene que ser mantenido fresco en nuestra mente para entender Daniel 7, que ya estudiamos sábado pasado, para entender Daniel 8, que vamos ver un poquito hoy, y para entender el restante del libro de Daniel. Y por eso, hermanos, hay tantas ahora sectas, hay tantas ramas, hay tantos maestros ahora predicando Daniel, cada cual a su manera, porque no entiende o no sigue la estructura de Daniel. Entonces ahora, como el capítulo 8 y el capítulo 9, pura matemática, pura profecía, entonces confunde a la cabeza a esta gente y ahora empieza a confundir la cabeza de los otros. Por eso, si usted toma el capítulo 2 como base y usa el libro de Daniel en una estructura, usted no se pierde, usted no lo encuentra difícil y va a ser muy fácil entender el libro de Daniel como a la vez el libro de Apocalipsis.
Entonces, semana pasada yo pregunté, hermanos, ¿cuántos reinos hay en el libro de Daniel? 4, no olviden esto. ¿Y esto dónde está? Está en la base. El capítulo 2 es la base. Usted va a decir, pastor, no estudiamos el capítulo 2, pero sí hablamos un poquito, porque es muy sencillo el capítulo 2. El capítulo 7 empieza por decir, ampliar más, el capítulo 8 mucho más, y el capítulo 11 entonces es súper difícil. Pero si entendemos el capítulo 2, vamos a entender bien el capítulo 7, el capítulo 8 se hace más fácil, y el 11 vamos a seguir el mismo rumbo, no vamos a empezar a crear avenidas y ni descarriar la gente de la fe, al revés de llevarlas a los pies del Señor. Entonces el capítulo 2 es la base. Tú, oh rey, dijo Daniel a Nabucodonosor, tú es la cabeza de oro. Ese es el punto de partida. Babilonia. Babilonia es el imperio que está en el poder por ocasión cuando Daniel está en Babilonia. A la vez, en el capítulo 2, dice, después se levantará otro reino. Entonces, número 1, número 2, hasta un niño sabe contar esto. El segundo reino es Medo-Persia, que en el reinado de Belsasar destruyó, o mejor, no destruyó, pero entró en Babilonia y destituyó, no destruyó, destituyó Babilonia, el poder de los caldeos, y ahora Medo-Persia, y eso es historia, no es que tenemos que inventar, y el capítulo 8, versículo 20 lo confirma, así que la Biblia menciona muy claro, tal vez que algunos no estaban semana pasada, ¿no? Vamos nomás leer ahí, Daniel capítulo 8, y dice así el versículo 20, dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, esos son 2 reyes, ¿de qué? De Media y de Persia, así que está interpretando la Biblia, la propia profecía, no tenemos que inventar nada, y el versículo 21 dice la secuencia, otro reino que sería el tercer reino. Allá en el libro de Daniel 2 está muy claro, la cabeza de oro, tenemos el brazo, o los brazos y el pecho de plata, y el capítulo 2 menciona que el vientre es de bronce, y es el tercer reino, otro reino. Y ahora dice el versículo 21, Daniel 8, 21, el macho cabril es el rey de Grecia, así que los griegos. Entonces, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, la Biblia mismo lo está interpretando, no tenemos que inventar nada, pero en Daniel 2, ahora viene un otro poder, es el cuarto reino. Y aquí, hermanos, vamos a hacer hincapié. No podemos criar un quinto, un sexto reino, un séptimo reino, porque aparecen los cuernos, el cuerno pequeño. No, esos son fases o son estágios del cuarto reino. Entonces, hermanos, hay que cuidar con las interpretaciones, porque a veces queremos interpretar todo, ¿no? Son 10 dedos de los pies de la estatua, son 10 reyes. Y ahora, ¿qué decir entonces de los 7 cuernos? Entonces, mira que nos confundimos y nos complicamos cuando queremos aplicar tudo para algo, ¿no? Tienen que cuidar con el bosquejo, con lo que es dado del principio, para no ir derrumbando al futuro lo que ya está sentado desde el pasado. ¿Me entendieron, hermanos? Isso es muy importante que usted entienda, especialmente si usted es estudiante de la Biblia. Dios nunca vai dar mais luz para derrumbar a luz que estava antes. Aqui se complicam os falsos maestros, porque quando empiezam a avançar com uma nova luz que vem derrumbando a luz que já estava, olvida, essa é obra del maligno. Ponto número 2. Quando vocês veem que uma pessoa vem com nova luz e que é difícil de entender, apártate, porque quando vino la serpiente, si Eva, al mirar que estaba quedando mareada con las palabras de la serpiente, corriera, no estaríamos en ese problemazo que estamos hoy. Y la serpiente empezó a amarrar las palabras, no fue así que Dios dijo, no, pero Dios dijo, no dijo, y ya estaba mareada Evita y ahora sí comió la fruta. Hermano, las cosas de Dios son sencillas, porque un doctor puede tener mucha luz para estudiar, pero un niño a la vez puede entender, amén, hermanos, porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente.
A la vez que viene una persona haciendo una confusión que usted está mareado, sale corriendo de ahí y nunca más regresa, porque la palabra de Dios es cristalina. Y eso, hermanos, lo vemos aquí en el libro de Daniel, que a la vez, si usted va al capítulo 11, usted está ahí perdidito. Pero si usted viene acompañando desde el principio, usted va a mirar que es tan fácil entender esto. Muy sencillo, porque la profecía va de aumento en aumento, como dice el libro de Provérbios 4:18, como la luz de la aurora, de aumento en aumento, para ayudarnos a entender. Entonces, mis hermanos, en el libro de Daniel, capítulo 2, tenemos 4 reinos: oro, plata, bronce, hierro. Es todo, es todo. Ahora a la vez son reinos políticos. Estudiamos semana pasada el libro de Daniel, capítulo 7, y entonces miramos que el capítulo 7 eran animales, no metales como el capítulo 2. Y miramos que había un león, un oso, con 3 costillas a la boca, reinos, ¿no? Que derrumbó, que derrotó. Y a la vez pasa el oso, viene el leopardo, Grecia, y ahora viene un animal que no tiene un nombre específico, es un animal terrible, espantoso, el capítulo 7. Pero el capítulo 7 ahora va a poner en énfasis cuando esta punta pequeña empieza a hablar palabras en contra del Altísimo, aparece un juicio, una escena de juicio. Daniel capítulo 7, versículo 19. Este juicio, mis hermanos, mencionamos el sábado pasado, apenas un repaso, no es solamente para atacar a la bestia, atacar la punta pequeña, es para considerar los santos, dar el reino a aquellos que aceptan el plan divino. Amén, hermanos? Eso es importante. Entonces miramos que ahí tenemos la base, 4 reinos. Mencionamos que el cuarto reino tiene 2 estágios o 2 fases. Allá en capítulo 2 miramos que era hierro a las piernas, pero ahora los pies, parte de hierro, parte de barro. Ahora en el capítulo 7 encontramos que el cuerno pequeño tiene fases. Tiene una fase que es política y una fase que es religiosa. Entonces empieza con Roma pagana y sigue como Roma papal. Y mencionamos entonces el capítulo 7, versículo 25, un poquito, porque no alcanzó el tiempo, de lo que significa un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo mismo que encontramos en el libro de Apocalipsis, varias veces, o mejor, 7 veces encontramos esta profecía, 42 meses, 1260 años, que todo es el mismo. Es un periodo de esta punta pequeña, que va del año 538 al año 1798, cuando empieza el tiempo del fin. Yo le digo a usted, no crea en su servidor, busca más información, busca estudiar con más detalles. Porque, mis hermanos, a la vez nomás escuchamos lo que el pastor dice y decimos amén. Dios quiere que usted, como Daniel, busque estudiar la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué dice Daniel 7:19? Ya leí con ustedes. Entonces tuvo deseo de saber la verdad. Gracias. Eso es lo que tiene que hacer usted también. Usted tiene que tener deseo, ganas, como quien quiere quedar millonario y trabaja como loco, ¿no? Ahora tiene que tener ganas de ser rico en la fe. Amén, hermanos. Rico en el conocimiento. Entonces tuvo deseo de saber la verdad. A la vez que tenemos estas ganas, este deseo hay que cuidar para no ser como Pilatos, ¿no? Preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y cuando Jesús le iba a hablar, se volteó y se fue, no esperó, ¿no? Muchos somos rápidos, nomás leemos a la carrera y no esperamos por decir asimilar esta palabra. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos. En la Biblia el Señor te enseña lo que usted no sabe. Por eso les menciono siempre que mi cita, el texto favorito mío es Jeremías 33, versículo 3.
Invoca-me, clama a mim, e te responderé. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Assim disse o Senhor. Clama al Senhor, busca com reverência, que Ele te vai dar a luz como Daniel. Então tuvo desejo de saber a verdade. Pero que é que queria saber Daniel? Daniel queria saber mais detalhes a respeito da quarta bestia, porque Daniel estava interpretando a sua maneira. E qual era a maneira de Daniel? Daniel terminou os 70 anos, agora está esperando que Deus diga, Daniel, mira, vou fazer isso, para levar o povo de regresso a Jerusalém. E Deus não se manifesta desta maneira. Agora aparece uma bestia que hace um estrago tremendo. Em el capítulo 7 diz que falava palavras em contra do Altíssimo, perseguia o povo do Altíssimo e todavia pensaria que pudiera cambiar os tempos e a lei, e derrumbaria o santuário. E agora Daniel se estremeció, porque ele esperava uma bendição e agora vem uma maldição, porque tudo isso são coisas terríveis. E Daniel enfermou, hermanos. Ayunou, enfermou, se quedou desesperado. E agora, hermanos, então, como Daniel está buscando entender a palavra, o Senhor agora lhe dá uma outra visão. Porque mencionamos, hermanos, que o capítulo 7, semana passada mencionamos, era a primeira visão. Agora Deus vai dar uma segunda visão. Capítulo 8, versículo 1. Daniel, capítulo 8, versículo 1. Em el año tercero del reinado del rei Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que había aparecido antes. Ahí está muy claro, es la segunda visión a Daniel, porque el capítulo 2 fue una visión a Nabucodonosor, no a Daniel. Pero ahora, hermanos, el capítulo 8, tercer año de Belsasar, es el momento cuando termina el tiempo de la profecía, conforme había sido predicado por el profeta Jeremías. E Daniel agora está esperando o momento do retorno, do regresso, e agora mire o que empieza a aparecer na pantalla. Vamos ver. É muito importante, hermanos, a palavra que empieza o capítulo 8, versículo 2, que diz aí, vi em visão. Vi, quer dizer que está viendo. Porque é muito importante isso, porque o capítulo 8, versículo 13, quando agora aparece o poder allá espantoso de la punta pequeña que hace estragos, echa por tierra la verdad y prospera. Agora o versículo 13 diz, entonces oí un santo que hablaba con el otro, pero primero él ve la visión. Y la visión ahora, hermanos, vai ser entonces la secuencia de lo que já estava. E que lo que es que já estava. Por isso le digo a las visitas, hay que tener paciencia. Se vamos com calma, vamos entendendo, não se desespere. Lo que estava era a sequência de la profecia, de la história. Como por dizer, quando vamos a la secundária, estudamos os impérios, não? Quem nunca escutou de Egipto, de Assíria? E agora vem a sequência para Daniel, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Todos já escutamos em algum momento, em la classe, com a maestra, ou em la televisão, de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Então agora Daniel está em el capítulo 2, el capítulo 7, mirando esto, por intermédio de los metales, e agora por intermédio de los animales, el capítulo 7. Leão, oso, leopardo e um animal espantoso. Pero ahora el capítulo 8, diz assim, versículo 3. Vamos ler el 2 primeiro. Diz, vi em visão, e quando la vi, eu estava em Susa, que é a capital del reino de la província de Elã. Vi, pois, em visão, estando junto ao rio Ulai, versículo 3, e alcei os olhos e mirei, mira outra vez, mirei, e he aqui que mira Daniel, hermanos? Carneiro que estava delante del rio e tinha 2 cuernos, e aunque os cuernos eram altos, um era mais alto que o outro, e o mais alto cresceu depois. Então, aí, agora em la visão, carneiro. Agora a visão sigue, o capítulo 8, versículo 4, diz, vi que o carneiro hería com os cuernos al poniente, al norte, al sur, e que nenhuma bestia podia parar delante de ele,
ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Ahora lo que pasa, mientras yo consideraba esto, y aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar tierra. Mira, su velocidad era muy alta, sin tocar tierra. Y aquel macho cabril tenía, ¿qué, hermanos? Un cuerno notable entre sus ojos. No olvida esto, tenía, ¿qué? Un cuerno entre los ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y lo quebró uno de sus cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derrubó por tanto en tierra y lo pisoteó. No olvida eso, derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ahí está. Entonces tenemos aquí 2 animales, no olviden. Primero tenemos bien claro el versículo 3, un carnero, y el versículo 5, un macho cabrío. Bueno, si seguimos, hermanos, Daniel 2, Babilonia. Daniel 7, Babilonia. Daniel 8, ¿qué es el carnero? ahora los agarré, ¿no? ¿Es Babilonia? Ah, no. ¿Y por qué no? Es una buena pregunta. Bueno, algunos dicen eso, que ya había pasado, pero ahí dice que estaba Belsasar. Entonces no había pasado. Era el tercer año del rey Belsasar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no aparece Babilonia al capítulo 8? Ahí es donde, hermanos, nosotros vamos ahora a empezar a cuestionar, porque si seguimos la secuencia y vamos ahora al capítulo 8, ya empieza con Medo-Persia, y entonces va a la secuencia, viene Grecia, y ahora no aparece a la vez que no aparece el animal espantoso, ya va de una vez al cuerno pequeño. Mira, hermanos, ahí el capítulo 8 ya empieza a quedar un poco difícil, pero si no perdemos la secuencia de Daniel 2 y 7, no vamos a poder ahora nos perder aquí, porque todavía hay luz para que miremos. Por decir, algo está, hermanos, para acontecer, y lo más importante, lo que está para acontecer, no entra Babilonia, pero sí, hermanos, nosotros vamos a ver en la secuencia. Dice así, vamos a leer rapidito porque hay mucha cosa que estudiar en ese capítulo. El versículo 8 dice así: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Grecia, ¿no? Pero estando en su, versículo 8, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y ahora, hermanos, del versículo 9 al versículo 12, viene vamos a decir, una parte de transición. Y dice así, hermanos, ahora hablando del cuerno pequeño, y de uno de ellos salió, pero ponga atención, y de uno de ellos, ¿dónde? ¿De los 4 cuernos o de los 4 vientos? Aquí algunos teólogos se confunden porque empiezan a aplicar a los 4 cuernos, pero aquí lo que está en la secuencia de la lectura está hablando de los 4 vientos, y de uno de los 4 vientos salió, ¿qué? Ahora que sale otra vez, un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Y como el capítulo 7 ya estudiamos, va a repetir todo otra vez, pero ahora con más detalles. Versículo 10 dice así: y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Mira la palabra ejército. La palabra ejército, hermanos, puede aplicarse a los ángeles de Dios o puede aplicarse al pueblo de Dios. Amén, hermanos. Entonces ese poder atacó no a los ángeles, pero ataca a la iglesia, a los seguidores del Señor. Y dice así: y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Acuerda el versículo 7 que mencionamos? El versículo 7, hablando de Grecia,
decía muy claro, hermanos, lo derrubó por tanto por tierra y lo pisoteó. Quiere decir que este cuerno pequeño tiene las mismas características en el capítulo 8 que el poder de Grecia. Los pisoteó. Quiere decir, es una característica de malvados, ¿no? Versículo 11, aún se engrandeció contra quién. Aquí no hay duda que está hablando de Roma pagana, que persigue la iglesia cristiana y que atacó a Jesús, que es el príncipe de los ejércitos. Allá en la cruz del Calvario, vemos cómo Roma pagana ataca al Señor de la vida y lo pone a una cruz. Era un poder que estaba haciendo esto. Los fariseos, los judíos propusieron a Pilato, pero quien decidía era Roma. Los judíos en ese tiempo no tenían autoridad legal para matar a una persona. Tenía que tener la aprobación ¿de quién? De Roma. Dice, contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitando el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Otra vez, hermanos, aquí, aunque ahora está hablando de Roma pagana, las características son de Roma, perdón, son del reino griego, porque el capítulo 8, versículo 7, menciona que este macho cabrío que viene en alta velocidad y que derrumba el carnero, él ahora dice el versículo 7, dice así, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Entonces fue echado por tierra. Las características se refieren a Grecia. Versículo 12, a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Querido hermano, querida visita, usted que está aquí en la iglesia, usted que está en su casa, estos versículos que leímos ahorita, pudiéramos aquí dar una campaña de una semana, no de una hora. Cuando leemos esses versículos, y ya lo habíamos leído parte de él en el capítulo 7, encontramos que hay una controversia, una guerra entre el bien y el mal. Y desde el Edén, a lo largo de la historia, hay momentos que parece que el diablo va a prevalecer, que la verdad va a ser destruida, que Dios, que aunque es dueño del universo, parece que Dios está ahora en la pared, que el enemigo lo tiene en una situación que no puede salir. Por diversas ocasiones, la verdad de Dios casi que desapareció por completo. Por decir, en el tiempo del diluvio, la gente era mala, mucha violencia, todos querían vivir en transgresión, hasta que el Señor preparó el arca y destruyó el planeta. Ahora, mis hermanos, a lo largo de los siglos, en diversas ocasiones, se parecía que Satanás prevalecía, que Satanás tenía el control por completo y que la verdad de Dios se había desaparecido de la tierra y casi desaparece. Hubo un momento, mis hermanos, que Dios tenía sostenido apenas una persona, que era Jesús en la cruz. Pero de esta única persona sale el revento, sale el renuevo. Decimos amén, hermanos. Y la verdad de Dios ahora va a ser esparcida de tal manera que la verdad va a prevalecer. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahora, hermanos, Daniel está contemplando, Daniel está mirando, no olviden esto, Daniel está viendo. Y de repente este cuerno ahora hace un estrago, dice la Biblia conforme leemos, hace algo parecido como que se acabó la verdad, como se acabó lo que es puro, lo que se acabó lo que es verdadero. Y dice así, echó por tierra la verdad y hizo cuanto quiso y prosperó. Me parece que
En portugués lo tenemos un poquito más claro esa cita. Echó por tierra la verdad y prosperó en hacer esto. Entonces, hermanos, aquí encontramos un gran dilema, un gran problema. Daniel está espantado porque el mal está prevaleciendo. Y hoy, hermanos, quien no lee la Biblia tiene esa impresión. Porque a veces voy a un velorio o cuando miramos un desastre, alguien me dice así: ustedes predican de Dios y si Dios tiene tanto poder, ¿por qué permite esto? Y ahí habla de la desgracia, ¿no? Pero Dios, el capítulo 7 ya mencionó, semana pasada leímos, Dios asentó un tribunal para analizar todos los detalles de la guerra entre el bien y el mal. ¿Decimos amén, hermanos? Todos los detalles. Nada escapa a los escrutinios de Dios. Los ojos del Altísimo, mis hermanos, están analizando todos los detalles para traer a juicio todas las cosas, como dice la palabra. Entonces, mi querido hermano, nosotros somos privilegiados. Usted y yo somos privilegiados. Porque nosotros pudiéramos haber nacido allá en el tiempo de Babilonia. No nacemos. Pudiéramos haber vivido en el tiempo de Grecia, pero no vivimos. Pudiéramos haber nacido y estado en ese planeta en el tiempo de Roma, pero no estuvimos. Nosotros, yo y usted que me escucha, estamos viviendo a la última hora de la historia del mundo. ¿Decimos amén, hermanos? Entonces, para nosotros hay una misión, hermanos. Por eso les mencioné, muy fácil leer Daniel 8 y decir, aquí está la profecía del remanente, aquí está la profecía de la iglesia del último tiempo. Pero todo eso es verdad. Pero ¿qué decir? Leer ahí y encontrar que hay una misión en ese capítulo 8, que es restaurar la verdad de Dios. Amén, hermanos. Pero no apenas en doctrina, porque es muy fácil, por decir, agarrar aquí un micrófono o ir a la televisión y hablar, es muy fácil. Pero lo que Dios quiere restaurar la verdad no es en la iglesia apenas, es en nosotros, en nosotros. Por eso se dice que la palabra será predicada por testimonio, quiere decir por vida y no apenas por una doctrina o por una teoría. Amén, hermanos. Entonces, miren, el otro gran problema, cuando analizamos el capítulo 7 hasta el capítulo 12, porque casi la mayoría de los teólogos no ven Roma papal en Daniel 2, y ahí está. Vamos a tener que mencionar eso más adelante. El capítulo 2 menciona no solamente Roma pagana, que es hierro, pero menciona la conexión de hierro con barro, el capítulo 2, que es la conexión que se hace en el momento de la supremacía papal, cuando el gobierno o el poder político se une al gobierno religioso o espiritual. Ahí está la conexión, iglesia, Estado. Ahí se mira entonces Roma papal en Daniel 2, capítulo 2. Pero una otra cosa que menciona, hermanos, muy importante, que el Señor no está colocando este tribunal en el capítulo 7 apenas para juzgar a la bestia, al poder de Roma. Este tribunal, mis hermanos, está siendo colocado en el capítulo 7, pero ahora lo vamos a ver de manera mucho más profunda en el capítulo 8, es para juzgar el problema del pecado. ¿Me entenderán? El problema del pecado. Desde el cielo, hermanos, entró una mancha en este universo y Dios tiene un compromiso moral con todos los habitantes del universo de quitar, de destruir, de eliminar esta mancha llamada pecado. Y por eso Dios está, hermanos, extendiendo el tiempo, porque el Señor dice a través de San Pedro que Él, no queriendo que ninguno perezca, Él entonces aumenta el tiempo de misericordia. Gloria a Dios, amén, hermanos. Pero el Señor, hermanos, terminará la obra. Entonces ahora viene la palabra a Daniel, que no era tanto para Daniel, porque Daniel poco entiende. La palabra que viene a Daniel ahora es para el que vive
como mencionamos, en el tiempo futuro, al tiempo del fin. La visión era para muchos días, en otras palabras, era para usted y para mí esta visión. Gloria a Dios, hermanos. ¿Y cuál es la visión? Ahora viene el resumen del capítulo, viene el resumen del libro. El versículo 13 menciona entonces, Daniel 8:13 dice: entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Hasta cuándo? Quiere decir, si Dios tiene tanto poder, es el dueño del universo, es la autoridad máxima del universo, es el legislador del universo, ¿hasta cuándo va a permitir esto? ¿Hasta cuándo va a permitir la maldad? ¿Hasta cuándo va a permitir que se transgrida su ley? ¿Hasta cuándo que se permite que va a perseguir sus santos? ¿Hasta cuándo va a permitir que se eche la verdad por tierra y se prospere? ¿Hasta cuándo? Y eso interesaba a Daniel, porque lo que quería saber Daniel, él no entendía de esta profecía para el tiempo del futuro. Lo que quería Daniel es saber hasta cuándo vamos a estar aquí en Babilonia y hasta cuándo vamos a regresar para Jerusalén. Esa era la cuestión de Daniel. Eso lo vamos a entender bien en el capítulo 9, pero Dios va a dar a Daniel ahora, al profeta, una visión que no es tanto para él, es para nosotros. Y va a decir entonces algo maravilloso. Dice: la prevaricación asoladora entregada al santuario y el ejército para ser pisoteado. Y ahora viene la respuesta. Y esta respuesta todos los adventistas la sabemos de memoria, ¿no? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Gloria a Dios, hermanos. Aquí está, hermanos, la razón por que predicamos de la reforma pro salud. Aquí está, hermanos, la razón por que nos decimos el remanente de Dios. Aquí está, mis hermanos, la respuesta del Señor a Satanás de que por fin el mal será eliminado. Aquí está la respuesta, hermanos, a todo el universo de lo que ya estaba implantado en el capítulo 2, versículo 44, y la piedra que pegó a los pies de la estatua, ahora derrubó, destruyó, desmenuzó la estatua y se derrumbó la cabeza de oro, el pecho, los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, todo se desmenuzó. Y esta piedra que foi cortada sem auxílio de manos, quiere decir que não vem por parte de homens, vem por parte de Deus, llenó, creció de tal manera que llenó toda la tierra. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, não tenha desânimo, não tenha medo de la muerte, não tenha medo de la violencia, não tenha medo, porque o Senhor va a restaurar la verdad y nos va a llevar a su reino. Amén, hermanos. Entonces no es así que tal vez que el santuario sea restaurado, dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Gloria a Dios. Y aquí hay más luz de lo que a la carrera podemos leer, hermanos. Porque este capítulo 8, versículo 14, hermanos, lo debemos entender de una manera no solamente espiritual, lo debemos aplicar también de una manera física, porque la palabra de Dios menciona ya en 1 Corintios que nuestro cuerpo es un templo, un santuario. Y a la tarde hoy, hermanos, vamos a dar secuencia en esto. Estamos estudiando, hermanos, sobre la medicina epigenética, estamos estudiando sobre el cuerpo humano y hoy trajo varias citas que debemos conocer. Es una sagrada tarea que debemos conocer ese cuerpo. No pierda hoy a la tarde, hermanos. Vamos a dar secuencia, aunque vamos a tener una gran fiesta aquí toda la tarde, pero vamos a dar ese tema de que somos un templo, somos un santuario, somos una habitación y Dios no puede habitar un lugar inmundo, porque la Biblia dice que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será limpio, será purificado, será restaurado, porque estaba, ¿de qué manera? Derrumbado, así leemos, hermanos. Entonces ahora el Señor tiene un plan para traer la verdad de regreso, para brillar la tierra con la verdad. Entonces esto no involucra solamente la punta pequeña, no involucra solamente Roma, no involucra solamente Grecia, eso involucra, hermanos, toda historia del pecado, desde el cielo hasta por ocasión de la venida de Jesús en poder y gloria. Decimos amén. Por eso, hermanos, eso no es una extensión así sencilla. Cuando Daniel está escribiendo esto, él no puede entender eso, pero sí nosotros debemos entender de que esta profecía, hermanos,
es para el tiempo del fin, como dice el capítulo 8, versículo 26. Esta profecía es para ahora. Entonces, mi querido hermano, aquí viene ahora el punto. Toda la Biblia está, mis hermanos, direccionando a este momento. Se você estuda o livro de Levíticos, se você estuda o livro de Éxodo, se você estuda o livro de Hebreus, se você estuda o livro de Apocalipse, não importa qual parte, toda a Bíblia está direcionando para este momento, desde o Gênesis, capítulo 3, versículo 15, ou aún desde a criação, quando o Senhor decía a Adão, sojuzgad la tierra, quer dizer, toma posesión de esta tierra, no deje que se haga lo que quiera, usted es el mero mero, ahí tiene que sujetar la tierra, y como Adán, el primer Adán no pudo hacer eso, ¿quién viene a hacerlo? El segundo Adán. Ahora en Cristo, hermanos, todas las profecías se centralizan en Él, y Él nos va a libertar. Por eso mencionaba, quando disse el ángel a Maria, allá em Mateus capítulo 1, diz assim, e ele se chamará Jesus, porque ele salvará su pueblo de sus pecados. Amém, hermanos? Isso é o que está mencionando. E a la vez, el mismo capítulo 1 diz assim, e entonces vendrá Emmanuel, que quer dizer? Deus com nosotros. Quer dizer, como Adão não pudo, nem Moisés, nem Abraão, nenhum ser humano pudo, hermanos, viene Jesus a restaurar el santuário. Então, eu me quedo muito triste porque as igrejas não conhecem a doutrina del santuário. E mais triste me pongo, hermanos, porque a igreja, a única igreja que conhece a doutrina del santuário, não lo predica, não la enseña. Raros são alguns que estão predicando, raros são alguns que se atrevem a dar esses temas, porque a gente se queda aburrida, porque esse é um tema largo, não se pode dar em 30 minutos, e a gente quer ir correndo à casa, já aprender sua televisão e mirar suas películas do mundo, ou dormir a toda a tarde, então já não há tempo para que seja predicada essa profecia. Pero eu dou glória a Deus, hermanos, que se está levantando um remanente, como disse Daniel 7:19, um pueblo que tem interesse de aprender a verdade presente. Glória a Deus. Há remanente. E quando eu hablo por aí, hermanos, que vengo aqui, predico 2 horas, está toda a igreja dizendo amém, glória a Deus, dice, não lo creio. E assim é, hermanos. E quero dizer algo, hermanos, este tema, você não pode dar por assentado, não. Você tem que ir agora a estudá-lo com mais detalhes, há mais luz. Esse está profundo, está maravilhoso, porque todo o livro de Apocalipse está assentado arriba desse texto. Toda a doutrina del remanente está assentada arriba desse texto. Daniel 8:14, mis hermanos, é como el alicerce, é o cimiento. Se queremos ser o remanente de Deus, se queremos entender a missão del remanente, se queremos entender a doutrina del remanente, se queremos entender os hábitos alimentícios del remanente, todo está em Daniel capítulo 8, versículo 14. Amém, hermanos? E agora você entende por que o inimigo não quer que estudemos esse capítulo? Não quer que entendamos este livro de Daniel? Porque aqui está o plano de Deus para nós esta hora. Então, hermanos, Daniel 8:14 diz: "El santuário será purificado". Pero purificado de quê? Que há de sucio em el cielo? Que está incomodando allá a Deus que ele tem que limpiar? Então, hermanos, a la vez, para que podamos entender, devemos agora regressar um pouquinho ao capítulo 7, porque no capítulo 7, eu mencionei que quando aparece o cuerno pequeno e que empieza a falar palavras grandes, blasfemias, ¿no? Grandes coisas em contra de Deus, agora o capítulo 7 del versículo 8, agora interrompe a visão de la bestia e agora se põe um juízo. E o capítulo 8, hermanos, ao revés de falar de reinos e de um juízo, agora habla del santuário. Porque, hermanos, o juízo que se dá em el capítulo 7, em que parte del universo se dá conforme el capítulo 8? Em el santuário. Esto é algo maravilhoso, hermanos, que pudiera ter outra hora para seguir hablando aqui. Quando nós miramos que Deus está movendo na Bíblia, é que alguns se põem confundidos. Porque, hermanos, apenas decoramos assim: átrio, lugar santo, lugar santíssimo.
E aí pensamos que Deus está amarrado ou preso dentro do lugar santíssimo. Pero no, hermanos, eso no funciona así. El lugar santísimo es una ilustración para que podamos entender que Dios, como dice el capítulo 7 de Daniel, pone un juicio que no había antes. Porque antes no había pecado, entonces no había un juicio. Pero ahora entró un pecado terrible, empezó en el cielo, se trasladó a la tierra y Dios ahora agrega el lugar santísimo para ilustrar la obra que Él está haciendo, como dice el profeta Isaías, para hacer una obra extraña. Una extraña obra que es destruir. ¿Por qué dice extraña? Porque la obra, la naturaleza de Dios que es amorosa es construir, es dar vida. Pero en un momento encontramos que Dios va a destruir el imperio de Satanás. Dios va a tener que destruir a los impíos y los ángeles caídos que son los demonios. Por eso les menciono, hermanos, que el lugar santísimo es un lugar de juicio. Dios no va a hacer nada sin primero mostrar al universo que Él sabe de lo que está haciendo. Y que ninguno, si sabe los detalles, va a ser diferente de cómo Dios está llevando las cosas. Amén, hermanos? Entonces, mira, si yo no esté en el cielo por alguna razón, nunca piensen que Dios se equivocó. ¿Por qué? Porque ustedes van a mirar allá toda la vida de cada uno, con detalles, como Dios, por el Espíritu Santo, estaba tratando de salvar a esta persona, pero esta persona fue tan lejos como Judas, como Saúl, y hasta que por fin se entregó a los cuidados del diablo. Entonces, cada caso será examinado de manera tan nítida, tan única, como si no hubiera otra persona en el universo. Decimos amén, hermanos? Por esto nosotros somos invitados a confiar en Dios. El Señor nos ama, el Señor nos quiere salvar. Entonces el lugar santísimo es un lugar de juicio. Ahí está el arca de los 10 mandamientos. Ahí está el capítulo 7, miramos el versículo 9 adelante, el trono de Dios. Ahí están los testigos, ángeles, serafines, querubines. Ahí está la ley de Dios que nos juzga por la manera como la quebrantamos. Entonces, hermanos, el Señor estableció un juicio, pero providenció un abogado, un libertador para nos salvar. Eso es lo que dice el libro de Daniel. Por eso, mi querido hermano, ahora el Señor va a juzgar a la bestia con tanta furia. Porque si usted más adelante venga con nosotros, vamos a ver en Apocalipsis que el Señor va a tratar Babilonia con una rigidez tremenda. Pero a la vez, hermanos, los seguidores de Babilonia están en problemas con Dios, los adoradores de la bestia. Usted vamos a examinar el libro de Apocalipsis capítulo 13 y el capítulo 14, vamos a dar una mirada ahora. Usted va a mirar que el Señor no tiene otra oportunidad para Babilonia. La bestia está en problemas, el cuerno pequeño se metió en problemas con Dios. Y usted va a decir, ¿por qué? Es porque asume prerrogativas que são apenas de Jesús. ¿Me entendieron? Esta es la razón porque el libro de Daniel dice, echó por tierra la verdad. La verdad no es una doctrina, la verdad no es una teoría, la verdad es una persona, hermanos. La verdad es Cristo. Por eso que não podemos venir aqui a falar de matemática, de profecia, de reino, se não hablamos de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Daniel mirou como Jesus foi atacado por Roma, começando com Roma pagana e a la sequência, porque não são dois reinos, é um reino em duas fases, em dois estágios, em duas etapas. E a mesma obra que começou Roma pagana, la hace Roma papal. Entonces, ahora pongo atención en estas palabras. Daniel capítulo 7, versículo 25, ahí es donde dejé pendiente la semana pasada por el tiempo, ¿no? Se me acabó el tiempo y ahí quedé yo. Entonces dice bien claro así, el capítulo 7 de Daniel, versículo 25, dice, y hablará palabras, ¿contra quién, hermanos? Contra el Altísimo. Esse poder é ousado, este poder assume prerrogativas que lhe se põem em problema com Deus. E hablará palavras contra o Altíssimo.
Y para que usted tenga una idea, no voy a leer mucho aquí porque si no nos canse ni me alcanza el tiempo, pero algunas palabras. Si alguno quiere la cita, yo la tengo aquí en mi computadora. Miren lo que dice este librito aquí, Dignidad y Obligaciones del Sacerdote, tomo 12, página 2. Está traducido porque está en inglés, ¿no? Dios mismo está obligado a atenerse al juicio de sus sacerdotes, y ya sea para perdonar o no perdonar, de acuerdo a sí, ellos dan o no dan absolución. La sentencia del sacerdote precede y Dios se atiene a él. Querido hermano, querida hermana, no estamos aquí hablando contra los católicos. Aquí lo que la profecía está hablando es contra la organización romana que sigue la línea Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Ahora ataca al Altísimo. ¿De qué manera? Porque menciona la Biblia en todo tiempo que el único ser en el universo que puede perdonar pecados, ¿quién es? Es Dios. Eso está clarito en la Biblia. ¿Por qué querían apedrear a Jesús? Porque ellos lo miraban como un carpintero y ahora de repente Jesús dijo, bueno, yo le perdono sus pecados, y ya los judíos agarraron piedras. ¿Por qué? Jesús ahora que es como un carpintero para ellos, porque no lo aceptaban como Mesías, está diciendo que perdona pecados, y entonces lo querían matar, lo querían apedrear a Jesús. Entonces la prerrogativa, como acabo de leer aquí, del catolicismo romano, es que Dios se tiene que someter al juicio del sacerdote. En otras palabras, si el sacerdote perdona, Dios tiene que perdonar. Si el sacerdote humano, católico romano, no perdona, Dios no puede perdonar. Dios está amarrado entonces a la decisión de Roma de otorgar su perdón. Y con esto, hermanos, con todo respeto a los católicos, porque yo nací y crecí como católico romano. Procuraba ser fiel, hermanos, a la iglesia romana. Por eso no estoy en contra de los católicos. Lo que estamos predicando, hermanos, es que la doctrina católica romana es apenas una secuencia de la profecía que menciona, hablará palabras contra el Altísimo. Entonces el sacerdote sienta en el confesionario, y ahora viene el pecador atribulado y dice, Padre, esta semana yo pequé. ¿Y qué hizo mi hijo? Yo robé o adulteré o lo que sea. Entonces él confiesa su pecado. Y entonces el sacerdote entonces le dice, mira, usted tiene que rezar tantos Padres Nuestros, Aves María, y confesar. Y entonces, y ahora dice, yo te perdono. Y va a la casa. Mis hermanos, es el gran pecado. Porque al llevar el sacerdote como un siervo de Dios, que pretende ser, a los pies de Jesús, para que reciba el perdón y para que sean borrados sus pecados en el cielo, él asume la prerrogativa de perdonar pecados. Pero no termina ahí, hay mucho más. The Catholic National, en julio de 1895, dice, el Papa no es solamente el representante de Jesucristo, sino Jesucristo mismo escondido en un velo de carne. Ahí está más pesado todavía, ¿no? Entonces no solamente intenta quitar a Jesús de su trono para que perdone a los pecadores, pero ahora sí quiere tomar el lugar de Jesús mismo, como siendo él mismo el Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, dice la profecía, y hablará palabras contra el Altísimo. Quiere decir, tomar el lugar de Jesús es la mayor blasfemia de todos los tiempos. De tal manera, hermanos, que Dios no lo toma así por algo común. Dios estableció un juicio para derrumbar ese poder por la astucia de querer tomar el lugar de su Hijo. Yo le voy a decir algo. No importa quién sea usted y de qué denominación sea usted. Si usted es un pastor o un niño o un anciano, no importa. Si usted quiere estar bien con el Creador, acepta a su Hijo.
como tu Salvador. ¿Sabe por qué? El Padre ama demasiado a su Hijo. Y cualquiera que rechaza a su Hijo o ataca a su Hijo, está en problemas con el Padre. ¿Sí? ¿Y quién está en problemas con el Padre? Olvida, nem tengo palabras para decir, ¿no? ¿Quiere estar bien con el Padre? Es el Hijo, dice el salmista. ¿Me entendieron? Y si usted no acepta el Hijo, no, Jesús no sabe nada, es un carpintero, es un bebé ahí en el pesebre. Si usted no acepta el Hijo, usted está en el desagrado del Padre. ¿Y sabe qué dice el libro de Hebreos? Acerquémonos al trono de la gracia. Y usted nunca va a poder acercarse al trono de la gracia si no es por intermedio del Hijo. Porque el Hijo dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora esto levanta un otro problema, porque el catolicismo romano no solamente intenta perdonar pecados quitando a Jesús de su trono, no solamente intenta quitar a Jesús del trono para poner el Papa, por eso se dice que el Papa es infalible, ¿no? Que no se equivoca. Pero hay un otro problema. Ahora pone María y los santos como intercesores. Cuando Jesús dijo muy claro: nadie viene al Padre sino por mí. Y mis queridos hermanos, no quiero estar aquí atacando el catolicismo, porque yo sé que muchas personas son sinceras, nunca leyeron la Biblia, nunca escucharon un sermón de la palabra de Dios, puro meditar en el catecismo, puro escuchar la catequese, ahí cosas que no tienen la verdad, no tienen la Biblia. Pero por eso les decimos: hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia, porque la palabra de Dios, dice el salmista, es lámpara a nuestros pies, luz para nuestros caminos. Amén, hermanos. Y a la vez, hermanos, algunos tienen así por decir unos conceptos, porque una vez hablando esto, dice: mira, no podemos ir al cielo si no es por Cristo. Entonces la monja me dijo así: sí, pero para que usted pueda tener acceso a un gerente muy ocupado, muy sencillo, hable con su mamá. Entonces son ideas humanas, porque la Biblia no nos da espacio para essas ideias. Deus nunca vai estar como um gerente ocupado que não tenha tempo para nós. Decimos amém, hermanos? Você pode ir a uma igreja, a uma catedral, ou abaixo de um árvore, ou abaixo mesmo de la regadera, enquanto se banha. Você pode orar que Ele sempre lhe vai escutar e sempre lhe vai contestar. Glória a Deus. O Senhor não está ocupado. Ele tem tempo para nós 24 horas. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, hablará palabras contra el Altísimo. Déjame leer algo más, aquí tengo muchas citas. Por tanto, el Papa está coronado con una triple corona, como un rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Este está en la biblioteca del Papa, aquí tengo la cita. Con una triple corona. ¿Usted sabe por qué? Porque en el cielo hay 3 poderes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. E você sabe o que significa meter-se com o Espírito Santo? Ananías e Safira podem dizer-lhe: abram a Bíblia em el livro de Hechos. Mentiram ao Espírito Santo e aí caíram desplomados. O Espírito Santo é Deus. Queridos hermanos, quando estudamos Apocalipse, vocês vão mirar como esses poderes, a bestia, o falso profeta e o dragão se põem contra o Padre, o Hijo e o Espírito Santo, e que Deus lhe vai fazer a eles. Por isso, hermanos, tenemos que entender lo que dice Daniel, capítulo 8, 14, es la base para la comprensión de toda la Biblia, hermanos, porque esta profecía es la esencia de todas las profecías, y me da tristeza que las iglesias no tengan este conocimiento. Pero ahí, hermanos, pudiera seguir leyendo, pero creo que aquí ya tuvieron una idea del por qué este poder ahora se enfrenta con Dios. Nomás para que le ponga un poquito de agua a la boca, ¿me dan más unos 15 minutos? Amém? Le vou poner um pouquinho de água à boca para que venham para a profecia de Apocalipse. Lo mesmo que estudamos agora em Daniel 8, lo vamos ver, hermanos, em el livro de Apocalipse, capítulo 13. Abra a Bíblia, o capítulo 13. Não vou alargar, nomás para que você tenha uma ideia de lo que estou falando de Daniel, é a base de toda a Bíblia. Agora, miren, diz o livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 2.
Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Y dice así, está hablando de la bestia que sale del mar, ¿no? Ahí está el versículo 1, pero vamos a empezar el versículo 2. Ahora miren, cómo vamos a entender Daniel 8 de manera tan sencilla, tan profunda en este versículo de la Biblia. Apocalipse capítulo 13, versículo 2, ahí tenemos en la pantalla, dice, y la bestia que vi era ¿qué? Semejante, mira, ahora no es cuerno pequeño, ahora es una bestia, pero era semejante a ¿qué? Vamos a poner en los dedos, a un leopardo. ¿Y qué es el leopardo en el capítulo 7 de Daniel? Ayúdeme. Grecia. ¿Acuerdan? Semana pasada estudiamos, hermanos, hay que refrescar, no tenemos Alzheimer aquí, no. León, oso y leopardo. Entonces, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Y ahora, hermanos, ¿qué poder que se levanta en el capítulo 13 de Apocalipsis? La bestia, la primera bestia, ¿no? Porque van a ser dos bestias en el capítulo 13. Es el poder romano, hermanos. No hay quinto reino, no hay sexto reino. Son 4 reinos que se levantan en contra de Dios. El Señor los va a desbaratar, pero el último hace lo peor de todos, porque los 3 primeros, o por decir, los 4 son reinos políticos, pero el último asume en un segundo estágio o una segunda fase una apariencia espiritual. Pero la obra es la misma del león, del oso y del leopardo. Ahora mira lo que dice ahí, no terminé la lectura, dice así, 13:2 de Apocalipse. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de ¿qué? Oso, mira, y su boca como boca de león. Mira, hermanos, ahí está. Y dice el versículo, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Entonces todo el planeta se va a maravillar, no solamente del leopardo, pero también del león y también del oso. Quiere decir que este poder, el cuarto poder, el último poder, primero, hermanos, que tiene las características de todos los otros reinos, y a la vez el último es que se presenta ahora no como un poder político, pero como un poder religioso. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, al futuro vamos a regresar ahí, dice, engaña a todos los moradores de la tierra. Es una trampa. Y todos lo siguen, todos están maravillados, y todos ahora reciben su marca. Por eso el capítulo 8 de Daniel es fundamental para que lo entendamos, hermanos, que ahora este poder de Grecia, ahora sale un cuerno pequeño que se va a levantar a hacer cosas terribles, echando la verdad por tierra, y lo que hace, prospera. Y usted va a decir, pastor, no está Babilonia ahí, y tampoco no está Roma. Ahora nomás aparece Medo-Persia, que es el carnero, y ahora está este macho cabrío que es Grecia. ¿Y dónde están los otros poderes? Si es que debemos mantener la secuencia. Buena pregunta. ¿Quién me ayuda ahora a responder? No está Babilonia y no está Roma. ¿Quién me ayuda a responder? Es que el capítulo 8, hermanos, va a dar ahora énfasis a lo que fue presentado al capítulo 7 del juicio del santuario. Y la profecía de las 2300 tardes y mañanas empezó, hermanos, en el momento de Medo-Persia. Y la otra cosa, hermanas, que Roma sí está, aunque entre comillas, pero como el cuerno pequeño que está a la cabeza del macho cabrío. Quiere decir, mis hermanos, que Grecia no murió, aunque Roma, ahora las tribus bárbaras, ¿no?, toman posesión, pero el espíritu de Grecia permanece. Por eso en Apocalipsis se dice que Babilonia está, Medo-Persia está, Grecia está. El espíritu de paganismo, el espíritu de rebelión todavía prevalece en ese tiempo. Y cuando usted lee la Biblia, aún la propia Biblia, está escrito en qué lengua el Nuevo Testamento. Griego. ¿Y qué es la lengua griega? Es la lengua de Grecia. Entonces, hermanos, mira que Roma, aunque aparece, pero no es que la Biblia está escrita en latín, la Biblia todavía está en griego, porque la filosofía griega permanece, aunque fue derrumbado el poder de Alejandro. Semana pasada mencionamos que Grecia creció en alta velocidad, como este macho cabril que no toca el piso,
porque Alejandro Magno con 27 años, hermanos, estaba conquistando el mundo, y ahora, hermanos, con 33 se murió porque estaba, hermanos, bastante debilitado, y ahora contrayó malaria y se acabó su reino. Entonces se levantaron 4 poderes de Grecia, se debilitó porque se dividió, y ahora crece Roma, pero el poder griego nunca fue destruido. ¿Sabe por qué? Aparece como el capítulo 13, versículo 2 de Apocalipsis, mencionando el leopardo, la bestia. Entonces, en otras palabras, lo que es Roma papal y Roma pagana, que es el último imperio, es apenas un imperio, apenas sufrió una metamorfosis, pero es un poder que sigue las filosofías griegas. Por eso, mis hermanos, hoy se cree en el estado de la inmortalidad, que la persona no se puede morir. A la vez que va a la muerte, se sale vagando, o va al infierno, al cielo, está con Dios, y tanta doctrina griega no se ha extinguido, no acabó la doctrina griega. Entonces hoy, hermanos, para que no pueda alargarme demasiado, yo quiero terminar esto. Hoy, en este momento, el Señor quiere levantar un movimiento. En el momento que termina el periodo de 2300 tardes y mañanas, 1844, el Señor se propone levantar un movimiento. Mira, mis hermanos, este movimiento tiene que ser una herramienta en las manos del Espíritu Santo para iluminar la tierra con la verdad de Dios que fue derrumbada. Por eso dice la profecía en Daniel 8:14, el santuario será purificado. Pero este movimiento, mis hermanos, empezó bien, pero a la vez que empezó bien, se debilitó y se complicó con Dios. Por eso la última iglesia es llamada el pueblo del tiempo del juicio. Laodicea, que está en Apocalipsis capítulo 3, es un pueblo, una iglesia que debía ser caliente y debía ser una iglesia con una misión que debía iluminar la tierra con esta verdad, pero es una iglesia tibia, una iglesia que abandonó el primer amor. ¿Pero el plan de Dios fracasó, hermanos? No, el plan de Dios no fracasó. El Señor tiene todavía una respuesta para Satanás. Porque cuando nosotros abrimos la Biblia en Mateo capítulo 25, ¿qué es lo que encontramos al principio del capítulo 25? Las 10 vírgenes. ¿Y cómo están las 10 vírgenes? Bien animadas, esperando al esposo, haciendo la obra de preparación. Dice que todas dormieron. Imagina, agarró un sueño y estas vírgenes empezaron a cabecear hasta que por fin buscaron un cantito ahí, se durmieran todas. Pero dice la palabra de Dios que a la medianoche, ¿qué pasó? ¿Se escuchó qué? Una voz, pero si todas estaban dormidas, entonces ¿quién está gritando? Ah, mis hermanos, hay un grupo que no está dormido, hay un grupo que va a dar el alto clamor, hay un grupo que va a ayudar a las vírgenes a despertarse. Damos gloria a Dios, hermanos. Por esto el Señor dijo, si ustedes no hablarem, las piedras van a hablar. Mis queridos hermanos, Dios está llamando ahora un remanente para levantarse y dar un grito de alto clamor. Amén, hermanos. Y el santuario será purificado. Cuando vamos, hermanos, a la misión del remanente, por eso les dije al principio, de nada sirve decorar fechas y tanta cosa si no tenemos la comprensión de la misión. Son los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles, lo que hace imposible la obra de purificación del santuario, porque a la vez Jesús en el lugar santísimo, no me alcanzaría el tiempo, ahora tenía varias citas de Hebreos para leer, para ustedes mirarem cómo empezó la obra de purificación, pero podemos seguir más adelante cuando leíamos el capítulo 9, porque vamos a tener que regresar al capítulo 8. El capítulo 9 es una interpretación del capítulo 8 para entender cómo entender o empezar a interpretar la profecía de 2300 tardes y mañanas, del capítulo 9, de 24 al 27. Entonces ahí vamos a hablar sobre esto. Pero los 3 ángeles
son la obra que se hace en la tierra a la vez que Jesús en el cielo hace la obra de purificación. Amén, hermanos. Entonces, a la vez que Jesús avanza la obra de purificación en el cielo, el Espíritu Santo avanza la obra de los 3 ángeles en la tierra. Quiere decir que Dios está llevando a cabo una obra tremenda ahora, y nosotros, hermanos, somos llamados a participar de esta obra de la misma manera como cuando Noé empezó la construcción de la barca y tomó mucho tiempo, pero aquella barca, hermanos, era la salvación de la generación del remanente. Ahora Dios está queriendo levantar la misma obra otra vez. Amén, hermanos. Pero nomás que ahora no viene en diluvio, ahora viene Jesús en poder y gloria a llevar su pueblo, a su reino. Y dice, hermanos, el capítulo 2 de Daniel 2:44 dice que ahora entonces el Señor va a implantar su reino. Amén, hermanos. Entonces mira, el capítulo 14 de Apocalipsis tiene 3 ángeles. El primer ángel dice así, yo voy nomás pedir para que usted me acompañe en una palabrita, ya que estamos en Apocalipsis 13, usted habla de Apocalipsis 14. Dice así el versículo 3, vi volar por el medio del cielo, Apocalipsis 14, 6. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí está la misión. Ahora miren la palabra que dice el versículo 7. Dice así, diciendo de qué manera, a gran voz. Quiere decir, la iglesia remanente empezó bien porque hizo esto. Mira, hermanos, cuando empezó este ministerio, ahora no me alcanza el tiempo para contar a ustedes, pero era poca gente, eran 50 los obreros, pero con esta gente joven, inexperiente, sin dinero, sin conocer otras lenguas, sin poder viajar a otras partes del mundo, pero el evangelio fue, hermanos, a todas las partes del planeta. Gloria a Dios. Entonces comenzó bien. Pero lo que pasó, hermanos, es que tenía otra tarea. No era solamente esta, decir, temed a Dios y dadle gloria. Ahora hay otra tarea, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, el segundo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje, hermanos? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Ahora miren, no dice aquí así, siguió a gran voz, y dice apenas, y siguió diciendo. Quiere decir como que diciendo así, hey, Babilonia ha caído, oh, Babilonia cayó. En cuanto que el primer mensaje diciendo a gran voz, temed a Dios, y el evangelio eterno se esparció a todas las partes, ahora el segundo ángel como que está con miedo de Babilonia. Oh, Babilonia ha caído. Porque cuando, mis hermanos, Babilonia se levanta en contra de Dios, el Señor ahora le pone un juicio. ¿Y dónde está el juicio? Dice así, ha caído. Cuando habla 2 veces, quiere decir que ya no hay qué, ya no hay remedio, ya no hay para atrás, ya no hay solución. Pero eso tiene que ser proclamado a todas las naciones, a todas las lenguas, a todos los pueblos. Pero ahora ese movimiento, el remanente, las vírgenes se durmieron. Y como se durmieron, el mensaje ahora empezó. Ya no hay ánimo en este mensaje. Esta semana, hermanos, yo no me gusta hablar mal de la iglesia porque es la niña de los ojos de Dios. ¿Sabían de esto? Hay de quien ataca a la iglesia. Cuidado cuando empieza a hablar mal de la iglesia. Pero habla, hermanos, de manera crítica positiva para ayudarnos a no caer en el mismo negativo. Tengo un amigo y él me dijo, oh, hace tiempo que no lo veo. Y usted se parece muy, muy joven, me dijo así. Y yo hablé, sigo corriendo porque nos conocemos haciendo ejercicio. Entonces él dice así, ¿y sigue jugando fútbol? Yo hablé, sí. Ahí en la cascaría voy. Y él me dijo, oh, yo estuve en su país. Y dice, ¿mi país? Sí, porque allá fue la Copa del Mundo. Dice, pero usted fue allá en mi país a ver la Copa del Mundo. Sí, estuvo en varios estados y me contó dónde fue y todo. Entonces, hermanos, yo le dije claramente, yo voy a correr para mantener mi salud, pero jamás, hermanos, que yo en mi vida, y aún cuando era joven, nunca he pisado un estadio de fútbol.
Jamás que yo agarré $1 de mi bolsillo para poner a pagar a ver un partido de fútbol. Yo hago ejercicio para mantener la salud, no para ir a perder mi tiempo. Ahora, ¿qué decir, hermanos? Decimos que somos la iglesia remanente, pero estamos con el mundo, estamos metidos en los deportes del mundo, haciendo lo que el mundo hace, entretenido como el mundo está entretenido. Este es el gran problema de la Odisea, hermanos. Decimos que tenemos la verdad, decimos que conocemos la profecía verdadera, decimos que somos el remanente, pero estamos comprometidos con el mundo. ¿Ustedes agarraron la idea? No estoy hablando mal, porque cada cual hace lo que quiere de su vida, pero estoy hablando, hermanos, que el remanente tiene una misión, que es terminar la obra de Dios. Ahora, hermanos, la palabra de Dios en Apocalipsis termina, dice el tercer ángel, dice versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo, ¿de qué manera? A gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe su marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado. Mira ahora, hermanos, ahí tenemos claramente que la obra va a terminar con una manifestación grande del poder de Dios, aunque ha sufrido un bajón, aunque se ha desaparecido el remanente, que las vírgenes estén dormidas, que la Odisea está en la tibieza, pero el Señor va a despertar otra vez su obra. Amén, hermanos. Entonces nosotros ahora estamos siendo invitados, allá en Daniel 8, a ser parte de este grupo. El Señor dejó bien claro que esta profecía es para este tiempo. Y la última cita bíblica que quiero leer con ustedes hoy es lo que está escrito en Apocalipsis 18. Me acompañen. Y esta es la última cita que vamos a leer este sermón de hoy, pero es la cita para el cierre de ese tema. Dice así, hermanos: después de esto, capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y ahora el versículo 2, me acompañen. Y clamó, ¿de qué manera, hermanos? Con voz potente. Ahora no con alta voz o con gran voz, pero dice con voz potente, más fuerza todavía. Y ahora le pregunto, mi hermano, ¿cuál es la obra de este cuarto ángel? ¿Cuál es el mensaje de este cuarto ángel? ¿Qué tiene a ver este cuarto ángel con el libro de Daniel que estamos estudiando? Diciendo, versículo 2, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y termina el versículo 4 diciendo: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Decimos amén, mis hermanos. Entonces, la iglesia remanente tenía, hermanos, que dar al mundo este mensaje. Porque en Daniel capítulo 7, este poder, este cuerno pequeño que hablaba palabras arrogantes, que atacaba la ley de Dios, que perseguía el pueblo de Dios, tiene que ser denunciado para que el nombre de Jesús sea glorificado. Este mensaje tiene que ir a cada persona de ese planeta, para que las personas abandonen la adoración de la bestia, para que no sigan el cuerno pequeño, porque Dios estableció un juicio para darnos el derecho de ser ciudadanos de su reino. Amén, hermanos. Entonces, terminamos donde empezamos. El juicio de Dios no es solamente para atacar la bestia, también porque la bestia se pone en contra de Jesús, pero el juicio de Dios es para dar el derecho legal a los hijos de Dios de habitar en la gloria. Por tanto, hermanos, ahora viene la voz, pero no así una voz de susurro, no una voz cualquiera, es una voz potente: salid de Babilonia, ha caído Babilonia. Alguien esta hora quisiera decir: pastor, yo hago mi decisión hoy, yo quiero salir de Babilonia.
Hermanos, hoy es el llamado que el Señor me está haciendo a mí. Hoy es el llamado que el Señor le está haciendo a usted. El tiempo se ha alargado, el tiempo se ha extendido. Tal vez para que usted hoy pudiera escuchar este mensaje y saber que usted tiene que salir de Babilonia, no solamente de la Iglesia Católica Romana, como literalmente, porque sus hijas también están comprometidas con ella, porque sus hijas, aunque dicen que son diferentes, pero están haciendo la misma obra, predicando el domingo, predicando la inmortalidad, hermanos, predicando la doctrina griega. Dios quiere restaurar la verdad completa. Hoy va a ser una gran fiesta aquí en la tarde. Vamos a tener un gran bautismo aquí hoy a la tarde, por la gracia de Dios. Yo quisiera este momento pedir a los que ya tomaron su decisión, los que já entregaram seu coração a Jesus e que vão ser bautizados hoje à tarde, que passassem aqui comigo. Eu quisiera orar por cada um desses irmãos. Há grupo grande, não? Há grupo grande. Pode vir, pode passar aqui. Os que se vão bautizar hoje, não havia combinado, mas eu quero orar com vocês. Há grupo de pessoas que ha entendido este mensagem, que ha compreendido este mensagem, e que agora está decidindo sair de Babilônia. E eu quero dizer, meus queridos irmãos católicos romanos, não estamos em contra das pessoas. O que a palavra de Deus está condenando é a doutrina pagana, é a doutrina que coloca Jesucristo a um lado, é a doutrina que ataca a verdade presente. As pessoas Deus ama. Jesus está dizendo: salid de Babilônia. Glória a Deus. Aqui temos grupo de irmãos. Podem passar, irmã. Há outros vindo. Que Deus os bendiga muito. Hoje vai ser uma grande fiesta, hoje à tarde, aqui na igreja. Mas agora, este momento, eu sei que há pessoas aqui e também que nos estão escutando por la televisão, que em algum momento de sua vida se han apartado de los caminos de Deus, que em algum momento de suas vidas se descarriaram de la verdade. Ou quem sabe como as vírgenes, que por algum momento começaram a cabecear e se adormeceram. Eu les hago a invitação hoje para que se despiertem. Este momento, Jesus nos está chamando a ser calientes. A Bíblia diz em Apocalipse: sé celoso e arrepiéntete. Pero há uma tradução melhor que diz assim: no celoso, diz sé caliente e arrepiéntete. Alguém quisiera hoje dizer: pastor, eu quero venir a Jesus outra vez. Eu me he descarriado. Eu me he apartado de Deus. Eu me fui lejos, transgredindo o sábado, contaminando com comidas imundas, haciendo lo que el mundo hace, pero hoy es mi día de que yo quiero regresar a mi Señor. ¿Alguien quiere tomar esa decisión hoy? El Señor nos está llamando. Puede venir aquí. Si usted ha tomado esa decisión, puede venir aquí. Vamos a orar para que el Señor le bendiga en esa decisión. Es la decisión más solene de tu vida. El hijo pródigo, dice la Biblia, cayendo en sí, regresó a la casa del Padre. ¿Alguien quiere pasar? Muy bien, gloria a Dios. Puede venir aquí, mi hermano. ¿Alguien más quiere tomar su decisión? Mi hermana, gloria a Dios. Puede pasar, puede pasar. También, mi querido hermano, mi querida hermana, quem sabe por primeira vez usted está escuchando este sermão sobre la verdad presente. E usted agora vai abrindo os olhos de que assim como Babilônia caiu, assim como Medo-Pérsia quedou para trás, como Grécia também, Roma também será derrumbada. Pero Roma não será derrumbada por outro poder político. Roma será derrumbada por el tribunal de Cristo. Por el tribunal de Cristo. E leemos em la palavra de Deus aqui em este momento: salid de Babilônia para não participar de suas plagas. Quisiera usted levantar-se e venir com nós outros a orar para que o Senhor le bendiga, le prospere, le ajude espiritualmente. Quisiera usted receber estudio bíblico, glória a Deus. Pode passar aqui, hermana, eu quero orar com vocês, nós vamos orar agora. Pode passar, allá atrás, pode passar esse momento. É su momento de dizer: Senhor, hasta aqui cheguei, quero cair a tus pies. Talvez que por causa da tradição da família, você nunca ha leído a Bíblia, nunca ha escuchado de la verdade, pero hoy es su día. La Biblia es la lámpara, es la luz del cielo.
Este momento, mis queridos hermanos, los invito a todos para que nos prostremos, para que nos humillemos na presença do Criador do universo. E vamos pedir que Ele restaure o santuário, restaure a verdade presente, não somente na igreja, mas em nossa vida também. Glória a Deus. Vamos a prostrar-nos. Vamos orar com reverência. Padre amado que estás em los cielos, que tão maravilhoso estudar tu palavra e entender que todo está escrito com um propósito. Pensamos nós outros, Senhor, que leemos tu palavra, mas ao revés, Senhor. É tu palavra que lê nossa vida. Tu sabes, Senhor, quando nos descarriamos, quanto mal hicimos, Senhor, quebrantando tus preceptos. Como a bestia, como o cuerno pequeno, hemos violado a lei del cielo. Somos mortais e pecadores. Confessamos nossa debilidade, Senhor. Cada qual de nós outros nos descarriamos de muitas maneiras, tomando, mentindo, sendo violentos. Oh Senhor, perdona nossos pecados, borra nossas transgressões. Padre amado, tenha misericórdia de nós outros. Agora, Senhor, queremos regressar a tus pies. Pedimos, Senhor, que envie tu Espírito Santo com poder a nossa vida, para que podamos aprender a amar a Jesus, para que podamos entender, ó Deus, qual é o caminho correto para nos preparar para tu reino. Graças, Senhor, porque há um grupo grande de pessoas aqui, e também em suas casas, que estamos entendendo esta mensagem. Não é uma mensagem de emoção, de lágrimas, e que amanhã todo se olvida. É um compromisso por la eternidade, de seguir al Cordeiro para todo sempre. Padre querido, ajuda-nos a amar a Jesus. E Jesus disse: se me amardes, guardareis mis mandamentos. Bendice, Senhor, aqueles que estão sendo iluminados por el Espírito Santo para que venham a unir-se com nós outros para ganhar almas para tu reino. Estamos orando por los pastores, por los ministros, Senhor, por los líderes de las congregaciones, que já empiezam a entender a verdade presente, que já empiezam a entender a reforma pro salud. Bendícelos, Senhor, para que eles sejam valientes e que puedan venir, Senhor, para ser a obra de conclusão de tu reino em este mundo. Padre amado, oramos por esta congregação local, oramos por todos os líderes, mas especialmente queremos orar por aqueles que passaram aqui adelante este momento. Que tu Espírito pueda guiá-los, Senhor. Não somente hoje, em el dia del bautismo, pero cada momento de suas vidas, hasta que todos pongamos nossos pés em tu santo reino. Oramos por aqueles que em este momento se levantaram aqui e também que tomaram sua decisão em sua casa, de seguir estudando mais tu palavra, para compreender a verdade solene para esta hora. Graças porque o santuário será restaurado. Graças porque o santuário será purificado, não somente em el cielo, onde estão escritos todos os pecados que cometemos, pero também no santuário de nosso corpo. Padre querido, toma-nos em tus manos, llévanos com bem e permita a la tarde estarmos todos reunidos para a grande fiesta del bautismo. Te lo pedimos todo agradecidos, em el nombre de Jesus. Amém, Senhor.